Muy buenas, gente. Hoy vamos a continuar con el tema de la historia del mejor vividero del universo. La última vez quedamos en que España se había apropiado de estas tierras a sangre y fuego, y luego la reina Isabel trató de normalizar la situación un poco, protegiendo a los indígenas de la esclavitud y la expropiación, por lo que los españoles fueron a comprarle esclavos a los portugueses, valiéndose de vacíos legales, y de cómo España se había convertido en el país más poderoso del hemisferio occidental. Entonces, retomemos la historia por ese punto. Estas tierras por aquel entonces eran una mera capitanía supeditada al virreinato del Perú, y cuya capital estaba en Santa Fe de Bogotá. Sí, ese pueblito que fundó Jiménez de Quesada en el video anterior. Para la administración tenían unos tipos llamados oidores que trabajaban en lo que era conocido como la Real Audiencia de Santa Fe, que operaba desde una casona que daba a la plaza de la ciudad, plaza que tenía un nombre que cualquier persona inteligente le pondría: Plaza Mayor. La misma que hoy día es conocida como Plaza de Bolívar, y la casona desde donde operaba la Real Audiencia de Santa Fe es donde está hoy día construido el Palacio de Justicia. ¿Y cuál era el problema con la Real Audiencia? Pues que hacían lo que se les daba la gana, por lo que España mandó unos tipos a supervisarlos llamados visitadores, a los cuales los reportes les tomaba demasiado tiempo ir y venir entre Santa Fe y Madrid, por lo que a España le tocó nombrar un presidente para estas tierras. Había un problema con ese presidente, y es que los magistrados de la Real Audiencia no se querían quitar poder, así que se sublevaron, y para detener una estupidez, mejor les concedió autonomía, y se fundó el Virreinato de Nueva Granada. Pero, hey, la última vez estamos en los años 1500 y ahora estamos en el siglo XVIII, ¿que no hay nada interesante que contar en esos 300 años? Pues la verdad es que sí, porque me podría poner a hablar de la expedición botánica, pero no creo que les interese mucho saber sobre las decenas de miles de especies de nuevas plantas que estudiaron botánicos europeos en territorio neogranadino. Por eso mejor les voy a contar la historia de cómo Cali llegó a ser una ciudad maldita y de cómo Cartagena se convirtió en la heroica. Todo empieza en el desierto de Ráquira, Boyacá, donde la Virgen se le aparece a un monje asceta llamado Fray Alonso de la Cruz Paredes, que estaba ya de retiro, y le dijo que construyera un templo en la parte más alta de una ciudad en las costas, por lo que el monje se fue a Cartagena. Starling, date cuenta que tienes un serio problema. Dice que vamos a hablar de Cali y me sales con Cartagena. Son lugares muy distantes. Déjame continúo con la historia. Como iba diciendo, en Cartagena el monje iba con su misión de construir la iglesia en el cerro y se decidió por el llamado Cerro de la Popa, donde resulta que indígenas y negros se reunían para adorar al demonio en forma de un macho cabrío de oro llamado Buciraco, al cual entregaban joyas para que las hechizara en medio de celebraciones degeneradas con tambores, tabaco y licor. El fray Alonso, al cual la mismísima Virgen María le había encomendado la misión, llegó a la cima del cerro en compañía de otros cazadores de demonios de la iglesia, incluido el mismísimo obispo de la ciudad. Libraron una batalla contra el demonio y su grupo de adoradores de perfiles raciales sospechosamente específicos. Luego de la portentosa batalla, el ídolo fue derribado arrojado cerro abajo, por lo cual el terreno del Cerro de la Popa quedó permanentemente alterado, con una parte completamente desprovista de vegetación, que es la parte del cerro donde los cazadores de demonios tiraron el ídolo dorado, solo para que el Museo Eclesiástico de Cartagena lo recogiera y lo pusiera en exhibición. Poner un ídolo pagano que supuestamente contiene un demonio en exhibición. Pues resulta que Buciraco, aquel demonio del Cerro de la Popa, decidió largarse de Cartagena y se fue a Cali. 3 siglos después, un día llegaron a esa ciudad unos frailes franciscanos enviados desde la Real Audiencia de Quito, y se encontraron con una ciudad que llevaba 300 años asolada por pestes, muertes misteriosas, degeneración social, daños a las cosechas y prostitución. Incluso se veía por los cielos una bestia voladora gigante con forma de murciélago que rondaba la ciudad. El caso es que ante esta evidente situación de infestación demoníaca, los frailes organizaron un exorcismo para la ciudad, con la bendición de la arquidiócesis de Cali. El exorcismo consistía en llevar 3 cruces de guadua adornadas de flores al cerro desde donde se observa la ciudad en su extensión. Una vez plantadas las 3 cruces, una estrepitosa voz resonó por todo el valle maldiciendo la ciudad, y desde entonces cada año el 3 de mayo se renueva el exorcismo reemplazando las cruces. Todo iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal en 1925. Al parecer jodieron el ritual o algo así, porque un temblor de tierra tumbó las cruces, derribó muchísimas iglesias en la ciudad y se dice que el demonio fue liberado de su prisión abstracta para continuar con su andanada de degeneración sobre la ciudad. Luego en 1937 rehicieron el monumento. No he encontrado información sobre si la iglesia tiene procesiones específicas para renovar el exorcismo como se hacía antes, aparte de la gente que le da por hacer caminatas hasta el monumento por deporte o peregrinación. Asumiré que el demonio llamado Buciraco sigue volviendo mierda a la sucursal del cielo y la iglesia no hace nada.
lo cual es una buena explicación de por qué Cali es la Detroit colombiana con los índices de criminalidad más altos de todo el país. Las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Pues vamos a la era colonial, donde toma lugar otra historia que marca y da forma a nuestra nación. Pero antes, debo dejar claro que a diferencia de los franceses y los británicos, a los ibéricos les gustaba la interracial en las páginas XXX, por lo que no era raro que tuvieran encuentros, a veces hasta consensuados, con mujeres indígenas y africanas, de los cuales nacieron seres de genética superior que tenían lo mejor de cada mundo. A estos prototipos de seres superiores, hoy día conocidos como colombianos, por aquel entonces se les llamaba criollos, aunque algunos de estos criollos se ganaban el título solo por haber nacido aquí, aunque sus padres fueran de raza blanca pura y no tuvieran la bendición genética del mestizaje. Por aquellos tiempos, en su infinita envidia, los británicos también dijeron que ellos podían conquistar el Nuevo Mundo, pero como fueron a parar a tierras donde el oro no era tan abundante, se frustraron porque no se iban a enriquecer de la noche a la mañana como lo hicieron los españoles y portugueses, y por eso empezaron a emitir licencias de corso, que eran básicamente licencias para ir a robarte un barco, llenarlo de borrachos, drogadictos y demás joyitas que te pudieras encontrar en las calles de Londres o Birmingham, para emplear tu nueva tripulación en robarle a los españoles en alta mar, llevar tu botín de regreso a Inglaterra y darle una tajada a la corona británica. A cambio te dejarían quedarte con tus tesoros, tendrías un título nobiliario y de pronto una camiseta. ¿Por qué esa envidia? Porque España tenía el monopolio del comercio con sus colonias en América, y siendo las colonias americanas tan prósperas que muchos buques españoles se hundían en las bahías por el propio peso de su cargamento, tener el monopolio de tan abrumadora economía atrae la envidia de cualquiera. Además, los británicos le tenían la mala a España, y a Francia, y a Portugal, y a todo europeo que estuviera haciendo más plata que ellos, básicamente. Luego Inglaterra se ganó unos permisos para comerciar limitadamente con las colonias americanas, tras la Guerra de Sucesión Española, que era un mierdero complicado que llevó a toda Europa a la guerra entre sí mismos, algo que se repetiría por lo menos 3 ocasiones adicionales y quién sabe si haya una cuarta. Pero al parecer, haber ganado el comercio con las colonias más prósperas de Occidente no era suficiente, y tenían que empezar a meter contrabando para no pagar impuestos. En vista de esto, los españoles empezaron a abordar barcos ingleses aleatoriamente para buscar contrabando y un día abordaron uno de un contrabandista de apellido Jenkins y le cortaron la oreja por pendejo. El caso es que Cartagena se había convertido en uno de los puertos más importantes de América, los otros siendo Veracruz en México, Portobelo en Panamá y La Habana en Cuba, que era el más importante de todos porque a través de él salían todos los embarques que salían de los 3 puertos anteriores hacia España. Además, tenía los astilleros más activos. Al parecer, usar piratas para robar cargueros mercantes no estaba jodiendo a España lo suficiente y hacerse los pendejos con el tema ya no estaba funcionando. Así que los británicos optaron por medidas más drásticas para destruir por completo la economía española y quedarse estos 4 puertos sería sumamente importante. Pero para eso necesitaban una excusa. Y el tipo ese Jenkins que les mencioné antes fue la excusa rebuscada perfecta. Asignaron a un vicealmirante de apellido Vernon a iniciar los primeros ataques. El tipo se fue por la segura y atacó Portobelo, que era un pueblo pequeño y poco defendido comparación de los demás. Solo requirió de 6 buques de línea para apoderarse del puerto y la ciudad posteriormente fue evacuada por los españoles. Con lo anterior, Vernon fue visto como un gran héroe, se le infló el ego y para colmo la corona británica le dio la pendejadita de comandar la 4ª parte de la Armada Real Británica. Acto seguido, un lord inglés, Lord Cathcart, fue asignado como superior de Vernon y tenía como misión la captura del puerto de La Habana. Esto no era ninguna pendejada como capturar Portobelo con 6 barquitos, porque los españoles tampoco es que tuvieran muchos y los cubanos no iban a soltar La Habana así de fácil, por lo que los británicos iban a necesitar tirarle a ese puerto todas las balas, cañones, buques, soldados y pólvora que pudieran encontrar. Por eso designó la corona británica a uno de sus mejores comandantes, habilidoso, experimentado y de bastante reputación, el tipo preciso para el trabajo, que en ruta a los mares del Caribe se murió de Dios sabrá qué, y los oficiales británicos les dio ansiedad porque ya no sabían quién estaba a cargo de todo este plan tan ambicioso. Starling, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Qué tiene eso que ver con Colombia? Déjame terminar con la historia. Antes de eso, los británicos seguían insistiendo en joderle la economía a España, Vernon entre ellos, así que le autorizaron a atacar Cartagena. Como él sabía que esto no era Portobelo, se preparó con nada más y nada menos y nada más que la pendejadita de 200 buques artillados, 50 de los cuales hasta eran propiamente buques de guerra,
sumando casi que 2.000 cañones entre todos, 2 buques hospital y 50 buques de carga de transporte de tropas y suministros, con un total de alrededor de 30.000 efectivos militares entre Royal Marines y marineros de la Armada Real Británica, aparte del personal médico, logístico y estratégico. Cartagena, por otra parte, estaba militarmente a cargo de Blas de Leso, un veterano marino español que apodaban medio hombre porque le faltaba la mano izquierda, la pierna izquierda, no tenía movilidad en el brazo derecho y no tenía el ojo izquierdo. Todo eso perdido en batallas. Es que ya tenía bastante experiencia en pelear con bebedores de té y piratas africanos, pero solo contaba con 4.000 soldados entre españoles, criollos e indígenas, y una flota de solo 6 buques. Aquí les tengo una traducción / resumen del intercambio de correspondencia entre estos nobles caballeros, ajustándolo al dialecto colombiano moderno. Uns que perito, aculeado, fresco, que yo tratibian los prisioneros de guerra, aunque no se lo merecían, nos pillamos en Cartagena. Va, esto no es portobelonero, se salvó más bien que yo no andaba por allá o ahí sí lo punteo, pero acá arreglamos. No se infre porque capturó un puertico mal defendido, más bien yo espero que su mamá sepa coser, pirobo. Cuando Vernon llega finalmente a Cartagena y desde que la enorme flota británica se ve por primera vez en la ciudad, esta queda en alerta. Vernon, antes de desembarcar sus soldados, volvió mierda a las fortalezas de Chamba, Santiago y San Felipe. Después se fue por la fortaleza de Punta Abanicos al sur, en la península de Barú. Luego de eso se puso a darle balas sin parar por 16 días al fuerte de San Fernando en Boca Chica, que se llama así porque es la entrada pequeña a la bahía. Luego de que ya quedara como un queso, se fueron a volver mierda a la fortaleza de Boca Grande, que se llama así porque está en la entrada grande a la bahía. Alto y Q se mandaban los españoles poniendo nombres. Uns cañero, no que me iba a punter, salguva, pero. Picha corta. En fin, el caso es que Vernon logró meter su flota sobrecompensatoria en la bahía de Cartagena y envió un correo a Gran Bretaña asegurando que ya había ganado esta vuelta, que le fueran buscando el trago y las prepagos. Los Royal Marines, desplegados en tierra, y los buques en la bahía encendieron a bala la fortaleza de San Felipe de Barajas, al castillo de San Felipe, día y noche. A Blas de Leso solo le quedaban ya más o menos 600 soldados, y Vernon mandó a sus Royal Marines que se prepararan para atacar la fortaleza por atrás. O sea, cuando estos manes quisieran salir de la fortaleza los ponían a plomo enseguida. Para hacer esta vuelta se tenían que meter por la selva, porque por si no lo saben, no es ni de lejos comparable a los bosquecitos escoceses o irlandeses de Whatevershire o lo que sea donde vengan estos tipos, donde solían andar jodiendo a sus vecinos. Esto era una selva tropical y, oh sorpresa, les dio malaria, pero aún así siguieron adelante. Vernon ordenó a sus Royal Marines que atacaran, pero vamos a ver que la rampa de entrada a la fortaleza, por ese lado, era bien angosta, y encima Blas de Leso, para ahorrar balas, mandó que se plantaran ahí 300 Bryans con solo armas blancas para bloquearles el paso. Solo imagínate la escena, vas avanzando con un mosquete y otro grupo de manes de los Royal Marines, cual de todos más rudo que el anterior. Y de la nada la noche empieza a preguntar, ¿Su mamá sabe coser? enciendes una antorcha y hay 300 Bryans latinos ahí esperando. Solo dicen, Dígale que cosa esta. y empiezan a tirar puñaladas. El que diga que no se mea encima es un mentiroso de mierda. Pues así de tesos son los Bryans con la navaja que mataron a 1500 Royal Marines y los hicieron retirarse. ¿Pasó Vernon? ¿No que muy machito? Isha corta. Cállate que a ti no te sale, picha corta. Ahora estaban chuzados, muriéndose de malaria y en medio de una selva con un calor ni el hijo. Lindos que estaban los manes. Y ahora sí empezó Vernon a darle ansiedad, porque esta vuelta se estaba complicando. Luego de madrear a todo el mundo en una reunión táctica, los generales británicos decidieron hacer un asalto con escaleras al estilo del Señor de los Anillos. Los machotes británicos pusieron esclavos jamaiquinos con sus rastas y toda la vuelta con machete y todo en primera línea de combate para el asalto. Los españoles les dieron balas desde lo alto de las murallas, pero los británicos avanzaron lento pero seguro cargando cañones para darle cobertura de avanzada a la infantería. Los esclavos llevaron las escaleras y toda la muralla, pero algo salió mal. En algún punto del espacio-tiempo las leyes de la trigonometría habían dejado de funcionar o cambiaron en esta región específica del espacio, porque las escaleras, más largas que la altura de la muralla, por alguna mágica razón no estaban llegando al tope, o al menos esa era la única explicación lógica que encontraron los británicos hasta que fueron a ver el detalle. Blas de Leso sí sabía lo que eran las probabilidades cuánticas y por eso vio venir este ataque, por lo que mandó a hacer un foso alrededor de la muralla. Ahora los británicos habían hecho todo este esfuerzo por el gusto y no sabían qué más hacer, y mejor se abrieron porque les seguían lloviendo balas desde la fortaleza. Les volvieron a soltar a los Bryans y terminaron de rematarlos a puñaladas en el campo de sangre en que se convirtieron los alrededores del castillo.
Encima se les cogieron los suministros que habían dejado cuando huyeron. ¿Va a llorar Nero? No estoy llorando. Esto aún no se acaba. Vernon ordenó bombardear la fortaleza por 30 días más. Cabe resaltar que mientras esto pasaba ya había pasado un mes. La ciudad estaba protegida por los muros de la fortaleza, pero igual se preparó para resistir un mes de asedio adicional. Cartagena, que siempre recibía mercancías de todas partes del territorio colonial continental, llevó 2 meses aislada sin suministro y resistió como una campeona comiendo ratas cuando se le acabó la carne. ¿De qué es esta carne? Esta carne es de rata. ¿Ratas? ¿Es rata hamburguesa? Es buena. Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. Gracias, señor. Luego. Hasta luego. Hasta que la corona británica por fin le dijo a Vernon que ya, que recogiera la poquita dignidad que le quedaba, se regresara a casa y que fuera olvidándose el trago y las prepagos. Llevaban celebrando como unos huevones allá en Londres mientras que a Vernon le reventaban el que sabemos por haber enviado la berraca carta antes de haber ganado algo realmente. A pesar de este mierdero tan épico, los británicos siguieron intentando en vano capturar más fuertes españoles, incluida la misma Habana. Usted no aprende, ¿verdad? En fin, esta batalla fue de las determinantes para debilitar a los británicos y fortalecer a los españoles, lo cual ayudó a favorecer que se independizaran las colonias británicas en el Caribe, más adelante. Así que, bueno, ese cuento de las independencias le pasa a ver a otros, ¿yo no? Y así, niños, es como Cartagena se ganó el título de la heroica, impidiendo una conquista masiva de los ingleses en estas zonas del Caribe. Si les gustó esta basura, denle like, suscríbanse y de paso vayan y busquen un psicólogo porque eso no es normal. Nos vemos en el próximo video.